En un pequeño pueblo llamado Santa Esperanza, cada año se celebraba una modesta feria. Era un evento que los habitantes esperaban con ansias, lleno de juegos, luces brillantes y el dulce aroma de algodón de azúcar en el aire. Sin embargo, algo era diferente aquel año. Entre las habituales atracciones había una carpa nueva, más vieja y desgastada que las demás, que nadie recordaba haber visto antes. Frente a ella, un payaso alto, con un traje sucio y una sonrisa demasiado amplia, invitaba a los curiosos a entrar. Su nombre, según el letrero pintado a mano, era Risas, pero sus ojos no irradiaban alegría. Los niños que entraban en su carpa salían con una expresión vacía, como si les hubieran robado algo. Los padres pensaban que era un truco, parte del espectáculo, y no le dieron importancia, hasta que uno de los pequeños no volvió. Se dice que quien sigue el sonido de su risa nunca vuelve a ser el mismo, si es que regresa. Con los días, la desaparición del niño y la inquietante ausencia del payaso comenzaron a pesar sobre Santa Esperanza. Los padres mantenían a sus hijos en casa y las calles antes llenas de vida permanecían vacías. Nadie quería admitirlo, pero todos sentían una creciente sensación de opresión en el aire, como si una sombra se cerniera sobre el pueblo. No era solo el miedo al payaso desaparecido, sino algo más profundo, algo que parecía despertar en las esquinas más oscuras de sus mentes. Una noche, mientras el alcalde del pueblo, don Vicente, se debatía entre cerrar la feria o dejarla continuar, recibió una carta. No tenía remitente, pero en la parte superior había un dibujo infantil de un payaso sonriente. El mensaje era corto, apenas legible: más risas vendrán. Al abrir el sobre, un olor rancio invadió la oficina, como el de una carpa vieja y húmeda. Vicente sintió un escalofrío recorrerle la espalda y decidió cerrar la feria inmediatamente. Al día siguiente, cuando intentaron desmontar las atracciones, descubrieron que la carpa del payaso había vuelto a aparecer, más grande y grotesca que antes, en el mismo lugar. Esta vez, no solo había una entrada, sino varias, como si estuviera extendiendo sus brazos para recibir más visitantes. Nadie en el pueblo recordaba haberla visto ser montada, pero ahí estaba, imponente y misteriosa, con el nombre de Risas, colgando en la entrada principal, apenas visible entre las sombras. Los rumores empezaron a correr entre los más ancianos del pueblo. Se hablaba de una feria que había llegado a San Esperanza décadas atrás, cuando el pueblo apenas se estaba formando. Contaban que había un payaso en esa feria, un hombre extraño que jamás se quitaba su maquillaje, incluso fuera del escenario. Con el tiempo, los niños comenzaron a desaparecer y la feria se marchó, dejando tras de sí un pueblo marcado por la tristeza y el miedo. Nadie había querido hablar de aquello, pero ahora parecía que esa misma oscuridad había regresado. Esa noche, un grupo de adolescentes, escépticos y buscando probar su valentía, decidieron entrar en la carpa. Entre risas nerviosas, se deslizaron en la oscuridad, con sus linternas titilando en el aire denso. El interior de la carpa parecía más grande de lo que el exterior sugería, con corredores sinuosos y espejos que deformaban sus reflejos. Pero lo más inquietante no era lo que veían, sino lo que escuchaban: risas. Pequeñas, agudas, provenientes de todos lados, aunque no había nadie más allí. Los chicos comenzaron a separarse, atraídos por la promesa de ver qué había más allá, sin notar que cada paso que daban los alejaba más y más de la salida. Uno de ellos, Clara, notó algo extraño en los espejos. Al principio, solo fue una sombra, pero pronto vio con claridad la figura de un niño parado tras ella, con una expresión perdida, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Era el niño desaparecido. Antes de que pudiera gritar, una mano fría y deforme emergió del espejo, tomándola del brazo. La risa del payaso resonó en la carpa, profunda y siniestra,
mientras Clara intentaba soltarse. Sin embargo, algo más la detenía, una voz, susurrándole en la cabeza, diciéndole que no tenía sentido luchar, que todo lo que alguna vez fue, todo el miedo y el dolor, solo alimentaba su destino en la feria de risas. Mientras tanto, afuera, los padres de los chicos notaron que ninguno de ellos había vuelto. Cuando los padres de los adolescentes notaron su ausencia, el pánico se apoderó del pueblo. Intentaron buscar ayuda, pero la policía de la ciudad más cercana no tomaba en serio sus llamadas. Habían oído rumores sobre las supersticiones en San Esperanza y lo atribuían a la histeria colectiva. Desesperados, un grupo de vecinos decidió tomar cartas en el asunto y se organizaron para entrar a la feria y buscar a los jóvenes por su cuenta. Al caer la noche, los adultos, armados con linternas y palos, se dirigieron a la carpa de risas. A pesar de sus temores, sabían que no podían dejar a sus hijos abandonados en ese lugar. Al llegar, notaron que la carpa había cambiado de nuevo. Era más grande y siniestra, con nuevas costuras desgarradas y parches de tela que parecían respirar levemente. Alrededor de la entrada principal, las luces parpadeaban como si la electricidad fallara y un aire denso y húmedo les cubría el rostro, tan pesado que les costaba respirar con normalidad. La entrada, que antes parecía acogedora, ahora se asemejaba a la boca de una criatura hambrienta. Los padres vacilaron, pero finalmente entraron. La oscuridad era abrumadora, las linternas apenas iluminaban unos pocos metros a su alrededor. El sonido de las risas continuaba, más suave pero persistente, mezclándose con ecos de murmullos y pasos lejanos. Dentro de la carpa, el espacio era laberíntico, mucho más grande de lo que debería ser. Los pasillos parecían cambiar de forma, retorciéndose a medida que avanzaban. Algunos padres juraban que las paredes respiraban y que, al tocar la tela, sentían algo vivo latiendo debajo. Otros afirmaban escuchar los susurros de sus hijos, llamándolos, pero las voces siempre venían desde más adentro, atrayéndolos más hacia el corazón oscuro del lugar. Mientras más avanzaban, más extraños se volvían los corredores. En uno de ellos, hallaron una hilera de espejos distorsionados. En cada reflejo, los padres veían no solo sus rostros, sino también figuras detrás de ellos, sombras que se movían y desaparecían en el segundo en que intentaban darse la vuelta. Uno de los hombres, don Jaime, se acercó a un espejo y al observarlo de cerca, vio a su hija, María, mirándolo desde el otro lado del cristal. Parecía perdida, con los ojos fijos en él, pero no reaccionaba cuando la llamaba. Sin previo aviso, su reflejo comenzó a deformarse, como si algo invisible la estuviera arrastrando hacia las profundidades del espejo. Jaime golpeó el vidrio, pero era como golpear una pared de piedra. La desesperación lo invadió mientras veía a su hija desaparecer ante sus ojos. Otros padres también empezaron a ver a sus hijos atrapados en los espejos, pero por más que intentaban liberarlos, no había forma de romper el embrujo que los mantenía prisioneros. La risa del payaso se intensificaba a cada segundo, burlona, como si se alimentara del miedo de los presentes. Las paredes de la carpa vibraban con el eco de su maldita diversión, mientras los espejos se estiraban y deformaban más, como si fueran portales hacia algún lugar oscuro e insondable. De repente, una de las paredes se abrió, revelando una sala en el centro de la carpa. Allí, en un trono hecho de juguetes rotos, máscaras gastadas y muñecas desmembradas, estaba sentado el payaso Risas. Su rostro, pintado con colores vivos pero desordenados, parecía derretirse bajo las luces parpadeantes. Los ojos, negros y vacíos, se posaron en el grupo de padres que había llegado hasta él. Su sonrisa era tan amplia que parecía partirle el rostro en dos. Junto a él, alrededor de su trono,
había niños. Pero no eran como los que habían desaparecido. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos carentes de vida. Estaban pálidos, como si fueran meras sombras de quienes alguna vez fueron. El payaso alzó una mano, y los niños, de manera robótica, comenzaron a caminar hacia los padres, sus movimientos rígidos y descoordinados, como marionetas mal manejadas. Las risas de risa se hicieron más fuertes, llenando el espacio con una energía que se sentía palpable, envolviendo a los presentes en una nube de horror. Los padres retrocedieron, pero la carpa parecía haberse cerrado detrás de ellos. No había salida. Las risas se multiplicaban, mezclándose con los sollozos ahogados de los niños. Cada intento de huir los llevaba de vuelta al centro de la carpa, como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno. Risa se levantó lentamente de su trono, estirando su cuerpo en una postura antinatural, con sus largos brazos extendiéndose hacia los aterrorizados padres. Risas no tiene fin, susurró una voz. Las risas se intensificaban, resonando en sus cabezas, desorientándolos. Don Jaime, con la mirada fija en el payaso, se armó de valor. Sabía que no podían escapar, pero no dejaría que esa criatura se llevara más de sus hijos. Gritando con toda su fuerza, corrió hacia Risas, blandiendo el palo que había traído como si su vida dependiera de ello. El payaso no se movió, su sonrisa seguía congelada en esa macabra expresión de burla. Cuando Jaime estaba a punto de golpearlo, el payaso levantó una mano, y de repente, el aire alrededor de Jaime se volvió denso, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. Su cuerpo quedó suspendido en el aire, inmóvil, mientras Risas lo observaba con curiosidad. La sonrisa del payaso se ensanchó aún más, y un chorro de sangre oscura comenzó a gotear de sus comisuras. Los ojos de Jaime se abrieron de par en par, pero no podía gritar ni moverse. Uno a uno, los otros padres vieron cómo sus hijos, ahora esclavos del payaso, se acercaban a ellos, sus rostros inexpresivos, sus miradas vacías. Las risas de Risas eran ensordecedoras, como si la carpa misma vibrara con su macabra diversión. Fue entonces cuando uno de los padres, doña Elena, vio algo extraño en el suelo. Entre la oscuridad y los juguetes rotos que cubrían el lugar, encontró un antiguo libro encuadernado en cuero, lleno de polvo y telarañas. No sabía de dónde había salido, pero algo la impulsaba a abrirlo. El libro, pesado y viejo, parecía casi vivo en sus manos. Al abrirlo, las páginas comenzaron a moverse solas, revelando palabras en un idioma que no entendía. Sin embargo, una sensación en su interior le decía que este era el secreto para detener a Risas. Mientras el caos estallaba a su alrededor, Elena comenzó a leer en voz alta, casi instintivamente, las palabras que aparecían frente a ella. Risas se detuvo de golpe. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de furia indescriptible. Los niños se detuvieron también, como si algo invisible los estuviera liberando del control del payaso. El aire en la carpa cambió, y las risas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un profundo silencio. Elena, ahora más confiada, continuó leyendo, su voz más fuerte y clara con cada palabra que pronunciaba. La carpa comenzó a temblar, y el cuerpo del payaso empezó a desmoronarse, su piel se agrietaba como una máscara vieja y rota. Las luces parpadeaban violentamente mientras el payaso se retorcía, emitiendo un chillido agudo, casi inhumano. Los espejos alrededor de ellos se rompieron al unísono, liberando a los niños atrapados en su interior. Las marionetas que una vez fueron sus hijos comenzaron a recuperar su vida, cayendo al suelo con cuerpos débiles pero conscientes. Risas gritó una última vez antes de que su figura se desplomara, desintegrándose en un polvo negro que se esparció por la carpa.
Con un último estallido de energía, la carpa misma comenzó a desmoronarse. Las paredes se derritieron como cera, y los padres, abrazando a sus hijos, corrieron hacia lo que ahora parecía la salida, una abertura en medio de la oscuridad. El sonido de las risas de risa se desvaneció completamente mientras todos escapaban. Cuando los sobrevivientes finalmente salieron de la carpa, notaron que la feria había desaparecido. No quedaba rastro alguno de las atracciones, las luces, ni de la siniestra carpa del payaso. Solo quedaba el campo vacío, envuelto en una quietud inquietante. El aire fresco de la noche parecía casi irreal después de todo lo que habían vivido. Los niños estaban a salvo, pero algo en sus miradas había cambiado. Aunque no recordaban claramente lo que había sucedido en la carpa, sabían que algo oscuro los había tocado. El pueblo de San Esperanza nunca volvió a celebrar una feria, y la historia de risa se convirtió en una advertencia. Nadie en el pueblo volvió a hablar de aquella noche, pero en las noches más oscuras, algunos afirmaban escuchar un eco lejano, una risa suave que flotaba en el viento, como una advertencia de que el payaso podría regresar. Y aunque todos querían olvidarlo, sabían que en algún lugar, en la sombra de sus miedos más profundos, Risas todavía acechaba, esperando su momento para volver a jugar. Si te gustan estas historias, apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Así podemos traerte más leyendas verdaderas.